La evolución, ¿cómo surgió realmente el ser humano? ¿Tenemos que creer a pies juntillas en la teoría evolutiva de Darwin? ¿O quizá hay otras opciones? Para hablar de ello y algún que otro tema más al respecto tenemos a dos expertos. Él ha estado ya varias veces aquí en Dimensión Límite. Es Rafael Alemán. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Licenciado en Química y rama de Bioquímica por la Universidad de Valencia y en Física Fundamental por la UNED, así como colaborador en el Departamento de Ciencias de los Materiales en la Universidad Miguel Hernández de Elche en Alicante. Y también saludamos aquí en Dimensión Límite a don Máximo Sandín. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Profesor de Evolución y Ecología Humana en el Departamento de Biología de la Universidad Autónoma de Madrid. Ahí estuvo impartiendo clases sobre algo tan importante como los temas relacionados con la evolución. Lo primero que se me ocurre, para todos aquellos que nos estén escuchando ahora mismo, supongo que todo el mundo sabe lo que es la evolución y todo el mundo conoce las teorías de Darwin, ¿no? Pero por si acaso quizá haya algún despistado, muy resumidamente, Rafael, si tuviéramos que hablar o si tuviéramos que ceñirnos a lo que decía Charles Darwin sobre la evolución, exactamente ¿a qué nos tendríamos que referir? Pues tendríamos que explicar la evolución de Darwin como una respuesta a la creencia que en su época existía de que todas las especies vivas, animales y plantas, habían sido creadas directamente como se aparecían ante nuestros ojos, ¿no? Por el dedo de Dios, por decirlo así. La teoría bíblica era literalmente cierta y no había ninguna otra explicación fuera de ella. Entonces Darwin se dio cuenta de que sí que había un proceso natural que podía explicarlo, que era la variabilidad que tenían los seres vivos en diferentes generaciones. Los padres se parecen a los hijos, pero no siempre son iguales, y esas pequeñas variaciones, cuando en algún momento dado ofrecían alguna ventaja para la supervivencia y la reproducción, ¿no? En medio ambiente también concreto, en un entorno dado, bueno, pues favorecían la supervivencia, lo que se llama la supervivencia diferencial de estos individuos con esta variabilidad favorable heredada, estos caracteres favorables heredados, que después se hacían dominantes en la población. Este efecto al final se llama selección natural, cual, bueno, pues se va haciendo predominante este carácter, y al final se supone que las poblaciones al cabo de mucho tiempo van cambiando su composición genética y también su estructura fenotípica, es decir, el conjunto de los caracteres fisiológicos que podemos ver, ¿no? Que forman el organismo como tal. Y esto era como, bueno, la explicación que él encontró natural, no teológica, no sobrenatural, a la aparición de las especies vivas y su posterior desarrollo, cambio, extinción en la superficie de la Tierra. Para que nos hagamos una idea, Máximo, aún hoy sigue habiendo, bueno, una corriente denominada creacionismo que no está demasiado de acuerdo, ¿no?, con las teorías de Darwin, básicamente muy implantadas, ¿no?, a día de hoy. Bueno, yo no quisiera hablar de creacionismo, discutir de creacionismo, porque es un tema que los científicos no tenemos nada que discutir al respecto, ¿eh? Lo que sí quisiera es dar algunas informaciones. No quisiera dar la impresión de que pretendo dar lecciones a nadie, pero llevo 15 años dedicado en exclusiva a intentar comprender el desbarajuste que hay en la biología, ¿eh? Cuando dando mis clases de evolución, mis chicos me ponían pegas y yo decía, caray, son pegas muy inteligentes. Y empecé a investigar el darwinismo y me di cuenta que tenía una enorme cantidad de fallos. Y yo pensaba inicialmente que eran fallos derivados de la antigüedad, ¿no? Un señor del siglo XIX, que no era biólogo, era teólogo, era su graduado en teología, era un aficionado, y que se le ocurrió esto de que la selección natural, que la naturaleza selecciona a los seres vivos como los ganaderos seleccionan a los animales domésticos, lo cual es una cosa bastante absurda. Y entonces me puse a buscar información y encontré informaciones muy interesantes sobre teorías evolutivas previas a Darwin. Tengo la impresión de que a muchos biólogos, y a los que no son biólogos pero son aficionados a la biología, tienen personas cultas que leen libros al respecto, les han contado un cuento, han creado un personaje mítico y una historia de origen de la teoría darwinista bastante deformada. Y uno de ellos es eso, de que él fue el primero que planteó la evolución como un fenómeno natural y independiente de explicaciones teológicas. La evolución tenía ideas evolutivas desde los griegos, ¿no? Pero cuando salió el libro de Darwin en Europa, es que el darwinismo es una historia muy anglosajona. Lo han contado los anglosajones, han contado su propia historia ignorando las de los demás, como tienen por costumbre, y han ocultado mucha información muy interesante. 100 años antes del origen de las especies se estaba estudiando la evolución científicamente por científicos, no como Darwin, que era un señor aficionado,
que se le tuvo esa ocurrencia. Y en la universidad, fundamentalmente en la Sorbona, pero también en la Universidad de Berlín, había estudios científicos de la evolución, como algo físico, no algo teológico, sino estudiando mediante experimentación. Por ejemplo, Buffon escribió La historia natural en 1749, en la que hablaba de la evolución de los organismos desde los más simples hasta los más complejos. Lamarck, con filosofía zoológica, fue el primer científico que escribió una teoría completa sobre la evolución, y no es el tema del cuello de la jirafa, sino es un libro muy interesante, muy complejo, y decía cosas muy interesantes, muy recuperables actualmente. Cuvier, con las teorías de los cataclismos y apariciones bruscas, que no hablaba de creaciones, sino que venían de otros sitios. Geoffroy-Saint-Hilaire, que estudiaba la evolución mediante el estudio de embriones, porque era consciente que la evolución eran cambios de organización y tenían que producirse por cambios en el programa embrionario. Muchos más. Hay Frédéric Gerard, que escribió la teoría de la evolución de las formas orgánicas en el Diccionario Universal de Historia Natural de París en 1841. Henry George en Berlín, que escribió la obra Investigaciones sobre la ley de la evolución del mundo orgánico durante la formación de la corteza terrestre. Es decir, que la evolución se estaba estudiando científicamente por científicos en las universidades. Que esto yo lo he descubierto hace pocos años. Tuve que buscar a un historiador de la ciencia, un tío muy valioso, Andrés Galera, y entonces me empezó a contarme lo que había. O sea, que nos han contado un cuento tártaro sobre que Darwin descubrió el mecanismo independientemente de las ideas teológicas. Sí, pero bueno, al margen de ese papel que pueda tener Darwin, lo que está claro es que, bueno, una cosa sería la teoría de la evolución, ¿no? Y otra cosa sería el darwinismo, ¿no? Por distinguir los aspectos. Claro, la teoría de la evolución es una teoría científica y el darwinismo es una ideología, digamos. De acuerdo. ¿Qué sería lo que tú consideras propio, porque sí que te puedo calificar, ¿no? Bueno, por lo que conozco de tu obra, te puedo calificar como antidarwinista, aunque no antievolucionista, ¿no? Evidentemente yo soy científico, soy un biólogo. Exacto. Sí, no, lo digo porque, bueno, hay veces que se confunden y que uno en el momento en que se declara antidarwinista ya parece que es creacionista y sin embargo... Yo veo en los blogs que hay de los chiquitos, estos jovencitos que me llaman creacionista porque, por definición, al no ser darwinista, pues la única alternativa que hay es ser creacionismo, ¿no? Y incluso alguno dice que me ha visto de ir a misa de 12. Pero vamos, es un debate muy viciado, ¿no? Porque eso los darwinistas lo utilizan para echar sombras sobre los que no comulgamos con las Entonces, teorías. Si te parece, por ir un poco concretando, ¿no? Porque es un tema muy amplio, ¿qué consideras tú como propio o esencia del pensamiento darwinista y que además consideras que tiene una falla muy importante? Bueno, el pensamiento darwinista... Vamos a ver, yo cuando empecé a rebatir las teorías darwinistas, yo hacía como todo el resto de mis amigos, de mis colegas los biólogos, usando los libros modernos, debatiendo los problemas que tenía, pero es que cuando ya decidí, bueno, vamos a ver por qué, con todos los datos que hay tan impresionantes de embriología, de evo, de virus endógenos, de elementos móviles, ¿cómo seguimos todavía con el rollo del darwinismo? Entonces me leía Darwin. Y claro, cuando me leía Darwin, tengo los libros, siempre los llevo conmigo, El origen de las especies por medio de la selección natural o El mantenimiento de las razas favorecidas en la lucha por la existencia, en la que contaba cómo los colonialistas habían eliminado a los pueblos originales, o sea, que tuvo mucho éxito porque fue una explicación en el siglo XIX, en época de máximo esplendor colonial, pues a las clases medias, que eran las que compraban esos libros, los que tenían dinero y debían leer, les pareció una explicación muy buena de por qué la selección natural justificaba la situación de entonces. Pero el libro de Darwin se basa en el estudio de animales domésticos. Y los primeros capítulos hablan de las orejas de las ovejas que se caen porque se asustan menos y de las vacas que las tetas se les crecen porque se les ordeñan más y unas cosas patéticas, ¿no? Y de que se apuntó a 2 clubs de palomas, de cría de palomas para estudiar las palomas, que pensó que había que buscar o sea, sinceramente es auténtico patético, ¿no? Y la teoría de la supervivencia del más apto le vino de Spencer, que 5 años antes escribió el libro La estática social, en el que hablaba de que las sociedades competían y los más aptos se quedaban con todo. Y la lucha por la vida es de Malthus, de Roberto von Malthus, que era un tipo bastante desagradable, ¿no? Que decía que los pobres que proliferaban mucho y que iba a ser un problema para los ricos. Es decir, cuando lees realmente el libro de Darwin te das cuenta de que no es un libro científico, no está basado en datos empíricos verificables. Todo es que duda cabe de que si la lucha por la vida, los que tengan ventaja serán, qué duda cabe, que no podemos dudar, es decir, que no tiene ninguna referencia empírica, y la biología tiene que basarse en datos verificables.
como hacía Lamarck, que estudiaba anatomía comparada, que estudiaba el registro fósil, como hacía Geoffroy-Saint-Hilaire, que hacía experimentos con embriones de pollo para ver cómo las redes ambientales de producción de formaciones. Entonces, desde mi punto de vista, yo sinceramente puede resultar muy duro, no solamente no hay nada rescatable del libro de Darwin, y de hecho muchos evolucionistas como Mivart y como Freeman Jenkins hicieron reseñas poniéndolo patas arriba al libro, sino que ha sido una visión deformada de la naturaleza en la que lo que importa es la competencia y los más aptos, y los científicos, si ven a dos leones peleándose, pues están peleándose, pero no quiere decir que eso tenga ninguna relación con la evolución. La evolución tiene relación con fenómenos embriológicos, genéticos, con la respuesta de los elementos móviles al ambiente. Son fenómenos absolutamente biológicos, ¿no? El tema este del egoísmo, la competencia, en el que se pasan horas y horas discutiendo sobre si compiten o cooperan. Pero entonces tú consideras que el mecanismo que él da, no, para ir por ahí sintetizando, o sea, al margen de la figura de Darwin y de que esté sobre unos estudios que a tu juicio, pues bueno, corresponden a un naturalista y serían más bien filosóficos quizás más que empíricos, ¿tú consideras que el mecanismo que él apunta de la selección natural no sería un mecanismo que explicaría la selección? ¿O no sería el mecanismo más importante? Porque se considera, aunque luego entraremos en detalle, que dentro de lo que es la teoría de la evolución, es decir, los mecanismos de cambio serían dos, básicamente, ¿no? Sería uno, la selección natural, que es efectivamente se produce una lucha por el entorno, una competencia por el entorno, y aquel que está con más ventaja, pues es el que va a ir sobreviviendo, ¿no? Por así decirlo. Y luego otro mecanismo, que bueno, ya hablaremos después, sería a nivel genético, ¿no? Las mutaciones, ¿no? Que se suele hablar y esas cosas. ¿Tú consideras que entonces esta selección natural no sería un mecanismo con esa fuerza tan capital como se le ha dado a la idea de la evolución? No, la selección natural es una idea fundamentalmente basada en unas creencias sociales, en las ventajas y la competencia. Vamos a ver, cuando unos animales, unos ciervos, compiten en la berrea, y un macho más grande, que suele ser un macho más joven, vence al antiguo jefe, que era un macho más viejo, lo que se producen de su descendencia siguen siendo genes de ciervo y de la organización ciervo, y a ese otro ciervo le quitará después de la dominancia de la manada. Y de hecho, vamos, yo vi un programa de televisión muy divertido en un parque natural, que el guardia decía, mientras que los dos machos dominantes estaban peleándose en la berrea, pues los machos más pequeños se ponían morados con el resto de las hembras y también dejaban descendencia. Es decir, que han enfocado la evolución en un tema que desde el punto de vista evolutivo, desde el punto de vista biológico, es irrelevante. Hay machos que pelean, otros que no pelean, pero de las ventajas y las desventajas es una cosa bastante absurda, porque los ciervos siguen siendo ciervos. Hay una teoría incluso de la reina roja, que la cuentan los grandes sabios estos españoles más prestigiosos, de que las gacelas corren cada vez más y entonces los depredadores tienen que correr más para cazar a las gacelas. Y claro, tú dices, bueno, si esto fuera así, llegaría un momento en que las gacelas y los guepardos correrían a una velocidad de Mach 2, o sea que irías a la sabana y no los verías por la velocidad que llevara, ¿no? Podrías morir atropellado por una gacela Thompson. Esa es una visión de las ventajas totalmente absurdas. En la biología, los fenómenos biológicos son fenómenos de una gran complejidad. Se está viendo que los genomas son de una enorme complejidad, que se forman redes genéticas y que se reestructuran como respuesta al ambiente, que es lo que decía Lamarck, que las condiciones ambientales eran muy intensas o muy duraderas, producían cambios en los organismos. Y efectivamente está comprobado experimentalmente que hay una cosa que se llama estrés genómico, que es cuando hay una gran radiación, como por ejemplo cuando en los procesos evolutivos se han producido grandes extinciones y apariciones bruscas de nuevas morfologías, y se ha visto que está asociado con disturbios ambientales que producen, entre otras cosas, un incremento de radiaciones ultravioletas que producen una cosa que experimentalmente se conoce como estrés genómico, y es que los elementos móviles de los genomas se reestructuran y producen cambios genéticos muy bruscos. Rafael, imagino que estás muy atento a lo que está comentando Máximo. Sí, por supuesto. No sé si tienes alguna cosa que comentar al respecto, que añadir, que objetar. Pues muchas desde luego. Yo en algunas cosas estoy de acuerdo, en otras estoy radicalmente en contra. Me parece que es insostenible decir hoy en día que Darwin no era un científico. Podía ser un aficionado en el sentido en que lo era en el siglo XVIII XIX, ¿no? John Priestley, por ejemplo, el descubridor del oxígeno, era también un pastor presbiteriano, protestante, creo recordar. No, un momento, por favor, un momento. Es que yo quisiera consumir un tiempo equivalente al que ha consumido usted sin interrumpirle como yo he hecho. Bueno, tampoco ha dicho Máximo Sandin que es el darwinismo. El darwinismo a mí me parece que es adaptacionismo más continuismo. Y eso es una cosa que hoy en día poca gente sostiene, excepto los muy radicales. Yo, por ejemplo, no lo hago. Creo que me parece que hay razones abundantísimas para admitir efectos como el de la biología del desarrollo, el de los mismos virus, que eso es algo que a mí me parece absolutamente aceptable y además muy loable en lo que ha hecho Máximo Sandin,
que es promover esa opción también de cambio genético. Y además tenemos la cuestión de las teorías de redes complejas en el genoma, las interacciones, la dinámica, lo que llamamos la dinámica ontogénica, ¿no? El desarrollo en los ciclos biológicos que, según las teorías de la complejidad hoy en día, tendrían unas explicaciones más termodinámicas, ¿no? Lejanas del equilibrio, etcétera, etcétera. Eso ha enriquecido muchísimo la teoría sintética de la evolución. Entonces no podemos hacer ahora caricaturizar esa teoría para convertirla en un monigote al que podamos vapulear fácilmente, porque eso no es así, ¿eh? La teoría de la evolución es algo mucho más complicado. Desde luego la selección natural va mucho más allá de la selección artificial, en la cual se fijó Darwin, efectivamente, pero porque necesitaba algo sobre lo cual componer lo que más tarde se ha visto que no es una causa, sino es un efecto. Eso yo lo subrayo mucho. La selección natural no es la causa, es el efecto precisamente de esa supervivencia diferencial. Y hombre, decir que el origen de las especies no es un libro científico, o que Darwin no era una persona científica, me parece que es forzar demasiado las cosas, tanto quizá como decir que Lamarck ya preveía en su momento que la composición genética se veía sometida a estrés y por eso había herencia adquirida. Hombre, Lamarck en absoluto sabía nada de genética, como tampoco lo sabía Darwin. Hay que situar a cada uno en su lugar histórico, en su momento, y comprender las limitaciones que tenía. Aparte de que Darwin me parece que nunca abogó por nada de lo que decía Herbert Spencer, la supervivencia de las especies, que fuera colonialista. Eso fue una interpretación social, económica y política naturalmente condenable, que se hizo de sus teorías, como se ha hecho también de muchas otras teorías científicas, y no por eso condenamos a la persona que las desarrolló en ese momento. Yo estoy cansado de oír a gente decir que Einstein fue el responsable de la bomba atómica porque él desarrolló E igual a mc cuadrado. Me parece un disparate, desde luego, y no debemos mezclar cosas que en principio no tienen nada que ver entre sí. Bueno, ¿puedo contestar? Sí, claro. Vamos a ver. Yo lo que quiero intentar introducir aquí es el tema de la manipulación que se ha hecho de esta historia, estas cosas que se cuentan, que las personas cultas que han leído sobre Darwin las cuentan con una gran aplomo y una gran confianza en que son la verdad absoluta, y que cuando te dedicas a investigar realmente cómo se montó el tinglado, te das cuenta de que nos han contado un cuento chino. Vamos, en primer lugar, vamos a ver, en cuanto a lo de Spencer. Darwin cita en su libro que la idea de la supervivencia más apto es lo que dijo el señor Spencer, ¿eh? Pero por otra parte hay un libro que se llama El origen del hombre, que los darwinistas no suelen mencionar, que es un libro absolutamente aberrante, en el que Darwin expresa sus ideas eugenistas. Darwin era eugenista, como su primo. ¿Y qué es eugenista para aquellos que nos escuchen ahora mismo? Los partidarios de la eliminación de los individuos no aptos, de no dejar reproducirse a los individuos no aptos. Es lo que hizo Hitler. Sí. Bien, pues Darwin era eugenista, y Darwin decía que los esfuerzos, en el libro El origen del hombre, que los esfuerzos que hacían los médicos en los países civilizados y los asilos para imbéciles que decían que los no aptos sobrevivían, que era un peligro para las naciones civilizadas, y que salvo un estúpido nadie deja de reproducirse a sus peores animales, Y entonces, pues Darwin era eugenista. Su hijo Leonard Darwin fue el segundo presidente de la sociedad eugenésica, que fue el que propugnó el impedimento de reproducción de los débiles. Su hija Emma Darwin fue miembro de la sociedad eugenésica, su hijo Horace Darwin. Es decir, que la ideología darwinista es una ideología que la eugenesia está en la raíz misma del darwinismo, porque además entra dentro de la lógica que guió la visión esta de la naturaleza como una competencia permanente en la que los más aptos son los que triunfan. Bueno, entonces el tema está en todo esto. Yo no he dicho que Lamarck predijese los elementos móviles, pero Lamarck decía que era evidente que los organismos tenían una interacción con el entorno, y efectivamente está comprobando que era así con los fenómenos epigenéticos, es decir, los cambios en la expresión de los genes por fenómenos como metilación, acetilación, es decir, fenómenos que hacen que los genes respondan al entorno. El tema tiene un componente ideológico muy importante. El tema, no sé si habrá leído el anuncio del país, la noticia del país de la COE, que dice que son los genes los que determinan el éxito escolar y no el ambiente. Pero el componente ideológico es que los darwinistas en la época de principios del siglo pues decían que la estructura social está determinada por la herencia genética, lo que decía Darwin y Galton, ¿no? Que los más aptos eran los superiores, eran la gente bien, y que la estructura social se estaba determinada por los genes. Y había gente progresista que eran ambientalistas, que eran de orientación lamarquiana, que decían que no, que el ambiente era que determinaba las posibilidades de la gente de alcanzar su potencialidad. Y hay un componente ideológico detrás muy importante, que es lo que respalda de alguna forma el tema del mantenimiento del darwinismo en contra de todas las evidencias científicas, porque ahora mismo si vamos sumando los datos sobre cómo se ha producido la evolución, no tiene absolutamente nada que ver con competencia, ni con más aptos, ni con supervivencia diferencial, ni con nada de eso.
Los animales que se reproducen son los normales, no los más aptos ni los menos aptos. Si tienen buena alimentación están sanos, si tienen mala alimentación están pochos, pero los que se reproducen son los normales. Entonces, el problema está en que hace falta desprenderse de todos estos tópicos que nos han contado y que vienen en los libros y que nos cuentan los científicos. Darwin descubrió la verdad. Darwin nos dio una visión de la naturaleza independiente de las creaciones, cuando se lleva estudiando la evolución años. O sea, que hay una enorme cantidad de tópicos que se repiten de una forma muy segura, porque se basa en lo que se lee, lo que se dice, y es que lo que hay que hacer es intentar profundizar realmente por ti mismo en cómo se creó el darwinismo, cómo se montó, quién fue Sir Julian Huxley, el que montó el darwinismo, quién fue hizo la síntesis moderna, hizo Sir Julian Huxley, que era un señor presidente de la Sociedad Eugenésica, un eugenista muy importante, y hermano mayor de Aldous Huxley, el de Un Mundo Feliz. Bueno, la cuestión es que yo comprendo que, teniendo en cuenta lo que nos machacan por los medios de comunicación, lo que nos machacan en los libros de texto, que mi planteamiento puede resultar un planteamiento un poco radical y un poco extraño, pero de verdad, créanme, que se basa en 15 años de dedicación exclusiva a investigar historia de la evolución, historia de la biología, hablar con historiadores, a leerme los libros de Darwin, a leerme la filosofía de Lamarck, y claro, la verdad que llegas a una conclusión que resulta que es sorprendente, porque es que no tiene absolutamente nada que ver con la evolución, es una concepción de la vida. A ver, de todas formas, yo creo que convendría separar lo que es el personaje de su obra, ¿no? Darwin, no, pero un segundo, Darwin es una víctima, vamos a decir, en el peor de los casos de su tiempo, también fue abolicionista, ¿no? Bueno, él tiene algunos escritos, ¿no? En contra de la esclavitud. Un momento. No, pero un segundo. Mira, hay una historia que cuentan de cuando era joven, que fue en el Beagle, que le dio pena de que estaban pegando un esclavo negro, y que le dio mucha pena y discutió con Firro, y ya eso lo fijan como que era abolicionista. Mira, el libro de Origen del Hombre dice que llegará un momento en que las razas civilizadas se exterminarán a todas las salvajes por el mundo esparcida, y entonces la laguna será mayor que la que hay ahora, porque ahora la laguna está solamente entre el negro y el gorila. Pero vamos a ver, por no centrarnos solo en la figura de Darwin, yo puedo estar, quiero decir, yo creo que hoy en día hay una distancia bastante entre lo que es el darwinismo social, que es un poco lo que luego derivó y lo que, pues se conoce, ¿no? Sociológicamente, pero yo creo que ahora cualquier persona que esté involucrada en el tema de la evolución distingue perfectamente ese darwinismo social, ¿no? Y no cae en ese darwinismo social, entiendo. Que eso es así. No sé si Rafael opina igual que yo. Yo creo que hay una distancia y que, se buscan otros mecanismos. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir. Hay que separar a la persona de su obra. Efectivamente, él pudo creer en la eugenesia, como creía mucha gente en su época de buena fe, por lo cual la comparación con Hitler es absolutamente insostenible. Entonces se pensaba que era una manera de mejorar el género humano, no de elevar una raza elegida por encima de todas las demás para que convierta al resto como esclavos. Eso no se puede comparar. También se creía en la cronometría, y también William Crookes, que fue un gran físico del final del siglo XIX, creía en los fantasmas y pensaba que, pues los ectoplasmas eran una condensación de energía electromagnética. Cada uno, según la ciencia de su tiempo, intenta responder a las preguntas que considera acuciantes en su momento. Y no por eso podemos mezclar la obra que sí que ha pervivido de Darwin con aquella, como muchos otros de sus contemporáneos, pues que no ha sobrevivido. Y decir que la selección natural no tiene nada que ver con la evolución me parece algo absolutamente inconcebible, repito, hoy en día. Está claro que la selección natural no se puede aplicar a organismos individuales uno por uno, porque es un efecto estadístico, es un efecto poblacional, y es la genética de poblaciones la que trata de ello. Desde luego hay efectos que no son selectivos, tenemos la deriva genética, tenemos otro tipo de casos, pero hay también selección natural. Yo he criticado a los darwinistas, que repito, es una cosa que antes no se ha dicho. Darwinismo yo creo que se puede hacer equivalente a la suma de adaptacionismo más continuismo. Hay casos en los que no hay adaptacionismo y hay casos en los que no hay continuismo. En esos casos, no hay un efecto evolutivo darwinista, pero en otros muchos sí. O sea, no se pueden mezclar las cosas ni descalificar en bloque, como tampoco podemos aceptar en bloque todo lo que ha dicho un personaje histórico, por muy influyente que sea. En concreto, la selección natural sería en todo caso una manera de explicar la variabilidad de las especies, pero bastante limitado, ¿no? Hombre, en el mejor de los casos. No, tampoco se puede decir que es tan limitado, tampoco se debe decir así. Lo que sí que a mí me parece que es mucho más diverso es la cantidad de mecanismos nuevos a nivel genético, microevolutivo, si se quiere, desde la transferencia de segmentos de ADN, por ejemplo, por virus, ¿no? Que es el caso de la aportación de Máximo Sandin, que yo creo más valiosa, ¿no? Que el conjunto de descalificaciones que
hace Darwin, como otro tipo de aplicaciones de las teorías, decía antes, de redes, las teorías de sistemas complejos, ¿no? Dinámica no lineal en genomas, interacciones con el medio ambiente, termodinámica del equilibrio, fuera del equilibrio, perdón, aplicada a la biología. Todo eso a mí me parece que son sistemas nuevos, la biología del desarrollo, la Evo-Devo que antes se ha mencionado, son mecanismos nuevos que enriquecen aquello que antes solamente se conocía en la época de Darwin como la variabilidad de las especies de una generación a otra, que luego vino a ser explicado más o menos por la genética mendeliana, también muy elemental, muy básica, puesto que solamente después se contemplaron mutaciones y recombinaciones, y sabemos que el sistema génico es mucho más complicado. Es verdad que la biología es un fenómeno, los fenómenos biológicos evolutivos son fenómenos complejísimos, y yo creo que hay que mirarlos de una manera muy polifacética, pero vamos, sin tampoco, repito, descalificar ni condenar a nadie, ni tampoco aceptarlo, ponerlo en un altar y decir que nunca se equivocó, ni Darwin, ni Lamarck, ni nadie. Bueno, yo quería una cosa que quería aclarar. Mi planteamiento siempre ha sido intentar aportar algo positivo a la evolución, pero el problema está en que he visto que hay tal confusión creada por las ideas darwinistas que hay que intentar dejar claro que fue una auténtica catástrofe en la historia de la biología el darwinismo. Por ejemplo, la confusión que dice de darwinismo es adaptacionismo más continuismo. En primer lugar, la adaptación es un ajuste de los organismos al entorno, para lo cual hay fenómenos impresionantes, epigenéticos, de splicing alternativo, por el cual una secuencia puede codificar proteínas diferentes en respuesta al ambiente. La adaptación al ambiente es un aferramiento al ambiente, es decir, que lo contrario de evolución. Y la evolución son cambios de organización. Los cambios de organización no pueden producirse por cambios graduales, porque son cambios que afectan al desarrollo embrionario. Y hay redes complejas que rigen el desarrollo embrionario, eso que hablaba de sistemas complejos, que cambian de arquitectura, porque son redes bastante moldeables por el entorno, porque los genomas son tremendamente elásticos, es decir, que están compuestos en la mayor parte por elementos móviles y virus endógenos que cambian de posición ante una agresión ambiental. Entonces lo que yo intento plantear es que la evolución no es ni adaptación, ni el origen de las especies, que también es otra confusión que ha introducido el darwinismo. La evolución es el origen de las especies. El origen de las especies es especiación, que es bruscas también, de forma también repentina, que se ha visto por salto, por ejemplo, de elementos móviles, dentro de un mismo patrón morfológico, una diversificación dentro de un mismo patrón morfológico. Hay muchas especies de hormigas, pero son hormigas. Los cambios evolutivos son cambios de organización, y se ha visto que hay genes homeóticos, genes Hox, que codifican el desarrollo embrionario, y que hay genes Hox que codifican alas, y son los mismos para artrópodos que para mamíferos, murciélagos, que para aves. Y eso implica que las apariciones de estos órganos, si se ha comprobado experimentalmente, que pueden aparecer y desaparecer de una forma brusca y repentina. Entonces, lo que yo intento, por lo que intento desmontar el darwinismo, porque lo que ha introducido ha sido una enorme confusión, confundir adaptación con evolución, confundir el origen de las especies con evolución, hablar de competencia, de más aptos y menos aptos, cuando eso no tiene nada que ver con los fenómenos biológicos, genéticos implicados en la evolución, que son fenómenos de reorganizaciones genómicas como respuesta a estímulos ambientales, que cuando más bruscos son, más grandes son las remodelizaciones. Y hay muchos paleontólogos que se han dado cuenta desde hace mucho tiempo que los cambios evolutivos son cambios de gran magnitud. O sea, que no son cambios graduales, porque no pueden ser. Porque un cambio en el desarrollo embrionario no puede ser gradual, es un cambio brusco repentino, que es un poco extraño. Por eso se suele hablar más bien de evolución a saltos, ¿no? Que sería un poco el modelo más reciente y más matizado de lo que... Pero vamos a ver, no toda la evolución es a saltos, ni tampoco se puede decir que toda la evolución está producida por cambios genéticos como respuesta al ambiente. Hay cambios genéticos que son de respuesta al ambiente, pero la gran mayoría de cambios genéticos siguen una dinámica interna que poco o nada, iba a decir, tiene que ver con el ambiente, o tiene que ver de forma muy indirecta. Y evidentemente la adaptación es un ajuste al medio ambiente, desde luego, pero cuando el medio ambiente cambia, se produce ese cambio de ajuste, y entonces decimos que hay evolución por adaptación. Es un mecanismo más, como otros, no se puede excluir ninguno, ni se puede decir que la obra de Darwin fue un gran desastre en absoluto. Lo que hizo Darwin fue ofrecer el primer mecanismo racional, evidentemente que había otro, incluso su abuelo Erasmus antes que él. La historia de la evolución es muy antigua, las ideas evolutivas de la aparición de seres vivos como cambio de otros precedentes. Pero Darwin, repito y subrayo, y esto es así, mal que le pese a quien sea, no sé exactamente por qué, Darwin ofreció el primer mecanismo racional lleno de defectos, lleno de imperfecciones que luego se han ido mejorando, naturalmente que sí, pero la primera explicación racional y razonable de por qué se había producido ese cambio en los seres vivos, esa aparición de nuevos seres vivos sin la intervención de ninguna entidad divina, eso también hay que decirlo. No, hombre, pero eso lo de la entidad divina es un martilleo que no
tiene sentido, que antes se estudiaba científicamente la evolución por científicos y que la estudiaban desde el punto de vista biológico, sin ninguna intervención divina. Es decir, que claro, pero nadie ofrecía una explicación como la que ofreció él. Hombre, es que Darwin, la explicación de la selección natural es tan sencilla que todo el mundo la puede entender, pero resulta que la biología es muy compleja y que es una aplicación que no explica nada. Que sobrevivan unos más aptos y otros menos aptos no tiene que ver con los cambios embriológicos que implicados con la evolución. Porque él no conocía esos cambios embriológicos en ese momento. Más tarde ya se desarrolló la embriología y se vio cuál podía ser una de las fuentes de esa variabilidad, desde la biología del desarrollo, las restricciones filogenéticas, la mutación, la recombinación y, por ejemplo, también la transferencia de virus, de segmentos de ADN. Todo eso está muy bien, pero hay que decir que la imagen es compleja, es polifacética, tiene muchas aristas y no se puede decir que una es buena y todas las demás son malas. Porque me parece dar una imagen muy equivocada del problema de la evolución. Que no tienen absolutamente nada que ver con ninguna selección natural, tienen que ver con fenómenos bioquímicos. Y claro, que producen la materia prima que luego será sometida a la evolución natural, a la selección natural, perdón, en el conjunto de los individuos que forman la población. Eso es la genética de poblaciones y eso es la estadística de poblaciones aplicada a la evolución. Bueno. No confundamos el plano micro con el plano macro, que es una cosa que se hace muy a menudo y yo creo que no lleva a nada, porque estamos perdiendo otra vez el gran angular de la complejidad de los fenómenos biológicos, que en eso sí que estamos de acuerdo, y entonces me parece que estamos errando mucho el objetivo de la discusión, ¿no? Porque no estamos dando la imagen de una biología evolutiva muy compleja, con muchísimos aspectos y que se puede atacar con igual legitimidad desde muchas direcciones, sin descalificar ninguna. Bueno, pues mira, yo voy a descalificar una, por ejemplo, a que tú das un gran peso: la genética de poblaciones. El montaje de la genética de poblaciones... Vaya, es montaje también. Absolutamente. Sí, claro. ¿Cómo no? Es una visión basada en conceptos que ya sabían erróneos por entonces, pero ahora ya con los datos actuales saben que son absolutamente falsos. Es que los genes eran comunidades discretas situadas en los cromosomas como las cuentas de un collar y cada uno daba un carácter con dos posibilidades, dominante y recesivo. Con lo cual se hizo la fórmula calculando como al azar la frecuencia de una moneda lanzada al aire, que sería la cara cruz, P más Q igual a 1. Eso lo hizo un matemático Hardy y según se cuenta lo escribió en el puño de la camisa mientras comía. Y él se negó a publicarlo porque le parecía una simpleza. Entonces los darwinistas se lanzaron como locos a por ello, es decir, esto es la aplicación de la evolución. Si una cara tiene más ventaja sobre la otra, pues con el tiempo será una cara nada más. Y es una cosa que está hecha sin ninguna referencia empírica, de espaldas absolutamente a los datos verificables. De hecho, los genetistas decían que era una auténtica simpleza. Y vamos a ver, señor Sandin, también en la teoría de gases, por ejemplo, los gases ideales, nos imaginamos que las moléculas son puntos que no tienen dimensiones y que chocan de manera perfectamente elástica con los demás. Eso es falso. Y sin embargo, la estadística es correcta. Hay que tener en cuenta eso también para abordar la estadística de poblaciones, puesto que lo que usted dice es exactamente un caso ideal en el que no hay ni transferencia ni flujo genético, no hay deriva genética, no hay mutación, no hay recombinación, y entonces, claro, lo que nos demuestra es que las frecuencias alélicas no producen evolución. Eso sería como la ley cero de la genética de poblaciones, algo parecido a la primera ley del movimiento de Newton, que nos dice un estado de equilibrio, cómo es y cómo se caracteriza. Y a partir de él vamos a ver las desviaciones de ese equilibrio a qué nos conducen. No se puede decir que eso no está comprobado, puesto que hay miles y miles de libros, hay una bibliografía extensísima de comprobaciones experimentales de la genética de poblaciones. Experimentales jamás, ha sido siempre vamos a ver, usted dirá que no, pero yo digo que sí, sí que las hay modelos matemáticos, ya hay comprobaciones experimentales en casos comprobados en la naturaleza, detectados en la naturaleza, más o menos de manera controlada, naturalmente, pero hombre, no se puede decir, se puede decir que, hombre, uno tiene objeciones a las experiencias que se han hecho, eso está clarísimo, y todos podemos tenerlas, pero decir que no existe ninguna prueba, o que es una cosa falsa y por eso se debe desechar, me parece un exceso, vamos, un exceso excesivo, valga la redundancia. Bueno, voy a decirle en qué va en este exceso. Se ha comprobado que las características de los genes no tienen nada que ver con las ideas que tenían en las que están basadas esas fórmulas. Porque los genes son secuencias dispersas por el genoma que se combinan unos con otros en función de las condiciones ambientales. Hay un fenómeno que se llama splicing alternativo, por el cual una secuencia puede dar cientos o miles de proteínas diferentes, porque luego además hay un splicing alternativo post-transcripcional, con lo cual las combinaciones son innumerables. Es decir, que es absolutamente falso la característica un gen, un carácter, ni siquiera un gen, una proteína, y que la expresión de los genes está condicionada por el conjunto del genoma, por mecanismos complejísimos de microRNAs que controlan la expresión de los genes por financiamiento génico. Naturalmente, le vuelvo a recordar el ejemplo de antes de los gases ideales. Los gases ideales son puntos matemáticos que no tienen extensión y no tienen más que choques elásticos. Eso es falso. Esos gases no existen, pero nos dan un resultado que es absolutamente real. No tiene nada que ver con eso, con lo cual eso, todo lo que se de acuerdo sobre eso, por muy bien que salgan las fórmulas, sí, es falso, porque los genes no funcionan
funcionan así, Vale. se ha visto que no es así. Pero vamos a ver, señor Sandín, ¿usted sabe lo que es una aproximación, un modelo aproximado? Claro, claro. Pues exactamente eso es lo que se hace en genética de poblaciones y en teoría de gases ideales. Pero si usted quiere criticar la termodinámica de los gases ideales, adelante, va a tener trabajo. Es que no es lo mismo, porque no es lo A mismo mí me parece partir que de un modelo simple pero real, a partir de un modelo simple que no tiene la menor relación con la realidad. Eso es lo que dice usted, por eso Pero dice que el digo yo, modelo pero- de los gases ideales es simple pero real, pero el de la genética de poblaciones no es real. Porque Claro, a usted no es le real, convence. porque Me la parece muy bien, concepción pero que no tenían es del así. gen era una concepción mendeliana y simplista que ya se ha visto que no es así, que no Bueno, es así. exactamente igual, le repito, como muchos sistemas físicos súper simplificados que nos dan una primera aproximación a partir de la cual entrar. Vamos a ver, los sistemas físicos, biológicos, los que sean, son infinitamente complejos y si pretendemos abordar esa complejidad desde el principio, vamos a fallar. Tenemos que partir de un sistema simplificado inicial Pero por y lo a menos que partir sea de cierto. ahí, bueno, lo podemos criticar todo lo que queramos, por lo menos que pero tenga ese una es base nuestro real. punto de partida para seguir desarrollando la teoría. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos con todos vosotros aquí en Dimensión Límite. Vivimos adyacentes a otra realidad. Cruza con nosotros la Dimensión Límite. Tienes que descansar. Unos días sin infierno te vendrán genial. ¿Eso crees? En Guadalcanal volvía del aeródromo con una cuadrilla de obreros y unos aviones japos nos bombardearon estando al aire libre. Solo pudimos meternos en una trinchera estrecha. Había un tío. Yo no lo conocía. Se apoyó en mi espalda y sentí sus latidos, su respiración entrecortada y sus labios mientras rezaba a Dios para que lo salvara. Creía que Dios lo salvaría. Me dio tanta envidia. Dimensión Límite. La hora cuántica. Continuamos en Dimensión Límite en este apasionante debate sobre la evolución. Hemos hablado sobre diferentes temas, sobre la selección natural. Vamos a centrar ahora un poco el debate en el asunto de los genes, exactamente. Máximo, ¿qué es, para quien nos esté escuchando ahora mismo, qué es un gen y cómo se podría entender un poco la evolución, bueno, pues a raíz de estos, en este caso, de estos genes? Bueno, pues hace poco, hace tiempo ya se sabía, pero hace poco se ha llevado a cabo un proyecto multicéntrico llamado el proyecto ENCODE, que era el intento de alcanzar la máxima resolución, el ver cómo funcionaban los genomas. Ahora hay mecanismos muy avanzados, técnicas muy avanzadas, que son los biochips, que meten en unas tarrinas un montón de marcadores de ADN conocido y sacan todos los genes que están funcionando en un momento en una célula y los ponen encima marcados, y cuando más se puede ver con cuáles se asocian, con lo cual sabe cuáles genes están funcionando en un momento determinado. Y se ha comprobado que es algo indescifrable, que no existe un gen, no tiene la idea de gen en la que se basa la genética de poblaciones, no tiene entidad real. Son secuencias dispersas con intrones dentro, a veces con muchos intrones dentro, a veces en partes alejadas de los cromosomas, y se combinan en función de las necesidades concretas. O sea que en cada momento celular, en cada tejido son diferentes. Es decir, se puede decir que los genes no son ni siquiera, tienen un significado de palabras, sino son como sílabas sueltas, y que se combinan en función de las necesidades ambientales de la célula, del metabolismo celular, que a su vez depende del metabolismo externo, así que el ambiente determina cómo se combinan estas distintas regiones. La cuestión es que es un tema que es de una dificultad tremenda de estudiar, porque cada momento varían y todas las formas de estudiarlo son aproximadas, intentando ver qué genes están expresándose en un momento determinado, qué secuencias concretas, que no son, ya digo que
que hay artículos muy interesantes diciendo que es que cuanto más se profundiza en los conocimientos, más difícil es estar seguro si es que es algo un gen, ¿eh? O sea, esto lo dicen en revistas tan interesantes como Nature. Entonces, pues lo que yo quiero transmitir es que si la base teórica actual del darwinismo, que es la teoría sintética, está basada en una concepción de los genes que se ha demostrado totalmente falsa, es decir, no que sea una simplificación o que sea una aproximación, es que es absolutamente falsa, no tiene la menor relación con la realidad, por muy bien que salgan las cuentas, que ponen las cuentas, le ponen un coeficiente de selección y sale a la cuenta que se selecciona un gen, pero es mentira, no existe ese gen seleccionado. Entonces, lo que yo intento plantear es que hay que repensar la evolución, porque hay que repensar, lo que hay que repensar es la biología. Hay una visión de la naturaleza aberrante, derivada de la visión darwinista malthusiana y spenceriana, que son los que le aportan sus ideas de que todo es competencia y de que hay unos más aptos que otros, y es mentira. En la naturaleza no hay, los ecosistemas son redes complejísimas en las que todos sus componentes son necesarios. Como sabrán, vivimos en un mar de bacterias y de virus. Tenemos en el organismo humano, se ha calculado que hay 10 billones de bacterias y 25 veces más virus, fagos, funcionando en funciones esenciales para el organismo. Es decir, que lo que está viendo actualmente con las nuevas técnicas de resolución es que no tiene absolutamente nada que ver con lo que nos han contado, y ya hay científicos muy prestigiosos que están diciendo que hay que replantearse la cosa desde raíz, y por eso es por lo que intento luchar contra esta especie de mitología que se han montado, de retórica con respecto al darwinismo, que descubrió no sé qué, y que creacionismo. Bueno, y tal y cual, pero vamos a intentar centrar un poco el debate en cosas más concretas. Rafael, ¿algo que comentar al respecto? Sí, naturalmente, desde luego que es cierto que los fenómenos biológicos son complejísimos. Naturalmente que hace falta tener una idea de la red, lo que comentaba antes, la teoría de la complejidad o teoría de redes no lineales, que son de sistemas físicos generales, cualesquiera, incluidos también los biológicos, como sistemas materiales, podemos considerarlos. Pero de eso decir que, bueno, pues el gen es algo incomprensible, ¿no? O sea, como la genética es más compleja de lo que pensamos hasta este momento, bueno, pues lo vamos a tirar todo a la basura. Decíamos que el gen, cuanto más se profundiza, menos seguros estamos de que sea la idea que decíamos antes. Por supuesto, como en la materia, como en las partículas elementales, que cuanto más profundizamos, menos seguros estamos. No, estamos seguros de que no tiene nada que ver con lo que pensábamos. Pero no por eso echamos por la borda toda la estadística de partículas clásicas que consideramos hasta ahora. El señor Sandin dice que es absolutamente falso, no tiene nada que ver con la realidad. Yo lo niego. Yo digo que son simplificaciones. Si él quiere considerar las falsedades, es muy libre de hacerlo, pero la inmensa mayoría de biólogos, por suerte, no lo consideran así. Perdón, yo no lo considero falsedad. Yo digo que los datos que hay, los datos reales, demuestran que es absolutamente falsa la concepción en la que está basada la genética de poblaciones. Es absolutamente falsa. Vamos a ver, los datos reales que usted maneja, los datos reales que maneja la inmensa mayoría de los genetistas de poblaciones, que manejan también modelos mucho más sofisticados y más elaborados que la simple ley de Hardy-Weinberg, dicen lo contrario que usted. Bueno, y por desgracia, pues mire, bueno, por desgracia no, por suerte, esas cosas funcionan. Y yo me quedo con ellas mientras no se encuentre algo mejor. Muy bien. A ver, una cuestión, por seguir con el tema de la genética, que como, bueno, yo desde mi punto de vista, ¿no?, hasta donde yo conozco, yo tengo una formación de letras, siempre me han dicho que tenía un papel fundamental en esto de la evolución, ¿no? El concepto que yo tengo, que a lo mejor es muy campestre, es que más o menos se producen una serie de mutaciones al azar. No. Bueno, pues yo sigo un momento y ahora ya me corrigen sin ningún problema. A ver, hay una serie de mutaciones al azar que van a provocar una serie de cambios en el individuo. Si dicho cambio, vamos a decir que genera o aporta una nueva habilidad o un nuevo recurso para hacerlo más adaptado o obtener alguna mayor ventaja, pues entonces lo que va a hacer es que ese individuo va a reducir su riesgo de desaparecer dentro de la comunidad, por así decirlo. Y lo que ocurre es que como estamos hablando de una variación en el nivel genético, cuando se reproduzca ese individuo, lo va a mantener en el tiempo. Esa es un poco la idea que yo tengo. Lo que yo les pregunto es, bueno, primero si este concepto es correcto, y luego también lo que os quiero preguntar es, claro, cuando se habla de genes, y sobre todo si tiramos de la prensa diaria, ¿qué es lo que realmente podemos transmitir a través de un gen? Porque hay quien habla incluso del gen de la infidelidad. Y del tabaquismo y de cosas por el estilo. Entonces, me gustaría que entráis un poco en esta perspectiva, que es eso. Primero, ¿qué papel desempeñan las mutaciones? Si es verdad, lo de las mutaciones al azar. Y luego, ¿qué es lo que realmente se puede transmitir a nivel genético con lo que sabemos hoy en día? Rafael. Sí, naturalmente que es cierto que hay mutaciones al azar. Lo que la discusión está centrada es en el papel que hay que darle a la mutación al azar, a la recombinación, a la biología del desarrollo con las restricciones filogenéticas que tiene, a los genes reguladores, a la epistasis entre genes, las interacciones entre diferentes productos generados por distintos genes. Es que esto es complejísimo y en eso sí que le doy la razón al señor Sandin. Es que eso es cierto. Lo que ocurre es que me parece un error, repito, intentar descalificar completamente todos los aspectos de un problema que es polifacético menos uno y encerrarse en ese, porque entonces perdemos
corremos el riesgo de perder la razón que nos asiste, pues precisamente por esa actitud tan acérrima. Desde luego no existe ningún gen de la infidelidad, no existe ningún gen del tabaquismo, por lo menos a lo que sepamos. Se trata de conductas complejas y la genética además es muy compleja, y entonces establecer una relación uno a uno entre el gen y ese tipo de comportamientos a mí me parece un disparate. Bueno, yo quería decir que el tema de las mutaciones al azar también era el azar de producto de desconocimiento. Darwin, cuando habla de las cosas al azar, dice que lo dice porque desconoce las causas de las variaciones. O sea, que el hombre no era muy brillante intelectualmente, pero era un tío honesto, por lo menos el tío lo decía, ¿no? Y entonces el azar se han aferrado al azar por motivos que no son muy científicos, son por otros motivos. Pero las mutaciones no son al azar, las mutaciones son por algo. Los sistemas genéticos son muy robustos, y tienen una gran capacidad de ajuste al entorno. Tienen mecanismos de reparación genética increíbles cuando algo falla. Y las mutaciones son por algo, es porque hay algo que disturba las condiciones naturales. Hay radiaciones ultravioleta, productos químicos, estrés ambiental de muchos tipos, es decir, no es al azar. Y eso no tiene nada que ver, la mutación al azar o se corrige, o a veces no es perniciosa, pero no da una mutación al azar, no da una ventaja. Es que el tema de la concepción del darwinismo es una concepción de la vida de las ventajas, los ventajistas, algo que dé ventaja. Y lo que se ha visto en paleontología es que los ecosistemas permanecen muy estables durante de 1 a 10 millones de años sin cambios realmente grandes, y luego hay grandes cambios bruscos que producen grandes extinciones y reorganizaciones radicales de la biota en conjunto. Y claro, el problema está en que la evolución darwinista todo el mundo la puede entender porque es muy sencilla. Tú dices, hay una mutación al azar, da ventaja, ese se reproduce y ya está, y se queda con todo. Pues sale botín, una ventaja, una mutación al azar, y se reproduce y trinca. Pero es que la naturaleza no es así. La naturaleza son redes muy complejas, tanto los ecosistemas como las redes genéticas, como las redes neuronales. Son redes de una enorme complejidad en la que todos sus componentes participan y colaboran a la expresión de sus funciones. Es decir, que la información genética es resultado de la interacción de los genes con el proteoma y con el metaboloma. Es decir, que la unidad de información genética es el organismo entero, digamos, casi, porque depende del ambiente. Entonces, por lo que yo insisto en que cuando una teoría actualmente admitida por la comunidad científica, si se basara en una simplificación de un hecho real, pues dirías, bueno, pero es que se basa en una simplificación de algo inexistente, que no tiene absolutamente, de verdad, sinceramente, tengo aquí, mira, he puesto aquí unos artículos que tenía con los datos de Nature y de la epigenética, de los elementos móviles, y es que no tiene absolutamente nada que ver con el tema. Hay un científico no sé si es de California, John Shapiro, que dice que hay que rehacer la evolución del siglo XXI basándose en datos empíricos y verificables. Y los datos verificables que tenemos son datos pues sobre la capacidad de reacción de los genomas al entorno mediante los fenómenos epigenéticos para promover la adaptación, y los cambios evolutivos, que son cambios bruscos mediante remodelaciones genómicas que tienen consecuencias muy grandes a nivel global y producen nuevas morfologías de una forma repentina. Y ahí absolutamente documentado los cambios, los grandes saltos evolutivos con los saltos de elementos móviles, transposones. Es decir, que el problema que yo comprendo que tengo es que tengo yo y algunos más, es decir, no soy yo solo en el mundo, es que la visión darwinista es muy fácil de entender porque es muy simple, y claro, pues todo el mundo lo ve clarísimo, y sobre todo si tenemos en cuenta la concepción de la competencia y las ventajas, pero es que no tiene nada que ver ni con competencia ni con ventajas. Es un problema de la psicología calvinista esta de que el más apto, Dios bendice a los más aptos y los se quedan con todo. El tema está en que la biología tiene que estudiarse desde el punto de vista biológico, basado en datos experimentales y empíricos, y lo que estamos ahora mismo, que estamos empezando a tener una gran capacidad de observación por las técnicas estas de los microarrays y por las técnicas fantásticas de observación micrográfica, se está viendo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que nos habían contado, que son fenómenos biológicos basados en procesos biológicos, genéticos y bioquímicos, y no tiene que ver con que compitan o dejen de competir, y con las más aptos y con las poblaciones. Es una cuestión absolutamente biológica, no tiene nada que ver con las competencias ni con las aptitudes. Rafael, sí, el señor Sandin vuelve a confundir la microevolución a nivel microscópico, de bioquímica, biología molecular, que es perfectamente lícita y además es imprescindible, con el nivel macro, ¿no? El nivel de estadística de poblaciones, porque él lo descalifica. Yo y otra mucha gente más preparadas que yo, afortunadamente no lo hacemos así. Hay un azar que es acausal, y precisamente, ya lo decía Rödinger en su famoso librito ¿Qué es la vida?, donde identificaba fenómenos cuánticos acausales como posibles orígenes de algunas mutaciones. Pero aquí llamamos, esto de
causal, Rafael, que es exactamente. Sin causa, acausal sin causa. Y hay un azar que sí que tiene causas, como también decía el señor Sandís, que hay que diferenciar las dos cosas, porque repito, hay muchos factores y no se puede prescindir de ninguno ni se puede descalificar ninguno. El azar causal es ese que estaba comentando él mismo, precisamente efecto de radiaciones o de cambios ambientales de cualquier tipo que alteraban la estructura del gen, y en efecto se ha visto que las mutaciones al azar, cuando se estudian en modelos matemáticos, incluso gente como sistemistas, biólogos sistemistas, que no se consideran a sí mismos darwinistas, como tampoco me considero yo, Stuart Kauffman o Brian Woodwin, han visto que cuanto más simple, menos estructura interna tiene un sistema, más probabilidades hay de que una mutación al azar aumente esa complejidad y en cierto sentido sea una mutación ventajosa. Si el sistema es muy complejo, ocurre al contrario, y es verdad, ya no es tan ventajosa esa mutación y hay que tener mucho más cuidado con ella. Pero son múltiples los mecanismos que concurren en este fenómeno tan complejo y no podemos prescindir de ninguno. Pero, Rafael, si por ejemplo se produce la mutación al azar en un único individuo, ¿ese individuo luego puede generar una especie nueva? No, hombre, es muy poco probable que eso ocurra. Desde un punto de vista teórico-matemático, yo no sé lo que dirán los expertos en genética de poblaciones, que yo no lo soy, sí que conozco alguno. A mí me parece que no, debería ser una mutación con una cierta probabilidad, precisamente porque está inducida de algún modo por el ambiente. Claro, no tiene nada que ver con el azar. ¿Cómo que no tiene nada que ver con el azar? Claro, hombre, es que el problema está en que si una mutación se produce en un solo individuo, pues no tendría con quién reproducirse, y el tema está en que los genomas son susceptibles a responder de una forma igual ante una agresión ambiental. Hay una cosa que se llama hotspots, puntos calientes, donde tienden a ir los transposones cuando hay una agresión ambiental, los moviliza. Y ese cambio se produce simultáneamente en un gran número de individuos. Entonces no tiene absolutamente nada que ver con los modelos matemáticos, que habla continuamente de los modelos matemáticos. Es que la biología, Blin Margulis dice que la biología de poblaciones es absolutamente errónea porque está basada en modelos matemáticos que no tienen ninguna relación con la realidad. Bien, eso se les dice a muchos matemáticos, de que con esos modelos se pueden explicar fenómenos biológicos y no se pueden explicar, se pueden explicar cuentas que si tú te crees la base de que partes, pues te lo puedes creer, pero no tiene ninguna relación con los fenómenos reales biológicos. O sea, repito que estos modelos matemáticos han sido contrastados en muchos casos. Y sí que es cierto que hay mutaciones de tipo transposón, de tipo de virus, que meten segmentos. Eso no lo niego, es que quiero subrayarlo. Yo no niego eso, me parece que son mecanismos fundamentales. Pero también en algunos casos hay mutaciones al azar y que aunque se produzcan en un solo individuo, yo no creo que eso de especiación, porque el proceso de especiación es algo también muy complicado y no hemos entrado en él, pero una mutación en un individuo, si se produce en un alelo que es dominante, se puede transmitir a la descendencia precisamente porque es un alelo dominante en casos muy simplificados, pero me parece que estamos forzando un poco la mano y es meternos en caricaturas de lo que son sistemas muy, muy complejos. Bueno, a ver, otra cuestión también aquí que tengo apuntada, ¿no? Se habla precisamente de que la mayoría de las mutaciones, siguiendo este enfoque, ¿no?, que estamos arrastrando, de que puedan aportar una mayor ventaja o no al individuo, se suele hablar que la mayoría de las mutaciones realmente tienen un efecto, digamos, neutral, realmente no aportan ninguna ventaja, ni mayor ni menor, ¿no? Entonces, claro, eso indicaría, y es un argumento que suelen manejar los creacionistas, pues indicaría que realmente no podríamos apelar a las mutaciones como el principio explicativo de esos cambios, ¿no?, de esos cambios evolutivos. Yo no sé si estáis de acuerdo, si este argumento es fuerte, es débil. Bueno, el tema es que los creacionistas usan datos más o menos modernos para debatir el darwinismo, pero es que a mí yo el tema, sinceramente, de los creacionistas me niego a entrar en él. Los científicos no tenemos nada que discutir. No, sí estoy de acuerdo, pero bueno, aún así es un argumento. Quiero decir, claro, al margen de quien lo emita, yo creo que es interesante, bueno, valorarlo. Es que tienen razón, la mutación es una desorganización, entonces es algo, generalmente suele ser deletéreo. Generalmente los genomas tienen capacidad de reparación y la suelen reparar, o suelen ser neutrales, y el tema está en confundir la mutación, que es una desorganización, que es un problema. Yo me acuerdo que en los libros de genética de poblaciones, cuando cuentan mutaciones, dice acondroplasia, rumor en la retina, y luego dicen, en el caso de que dé una ventaja, las mutaciones son desorganizaciones. Lo que hay en los genomas son remodelaciones y respuestas de los genomas al ambiente. No tienen nada que ver con mutaciones y menos al azar. Entonces, el problema está en que el lenguaje del darwinismo está trufado de una cantidad de términos que tienen un contenido detrás que no se sostienen en base a la realidad de los fenómenos descubiertos recientemente. Y como comprendo que decir esto suena muy radical, pues no puedo decir otra cosa más que decir que lo que hay es lo que hay, y lo que hay demuestra que la base teórica oficial de la teoría evolutiva actual
que es la teoría sintética, no se sostiene en base a los datos recientes sobre la información genética y nada más. Vamos a ver, desde luego que no es así, porque hay mutaciones puntuales, hay mutaciones cromosómicas, hay mutaciones génicas, hay mutaciones de muchas clases. Sí, eso yo lo bachillerato, sí. Sí, pero como decía antes, precisamente las mutaciones tienen más probabilidad de ser beneficiosas cuanto menor es la estructura o la complejidad del sistema en el que estamos operando. Mutación significa cambio, nada más. Lo de desorganización vendrá después. Pero una mutación significa una cosa concreta. Claro, la mutación, la palabra mutación significa cambio. Mutar es cambiar, igual que evolucionar, precisamente. Entonces, el cambio puede ser favorable o desfavorable en sus consecuencias, ya digo, según la estructura previa que tenga el sistema en el cual ocurre esa mutación. Obviamente, cuanto más estructurado esté el sistema, más posibilidades hay de que esa mutación, en efecto, sea una desorganización y tenga efectos deleterios. Por eso, en la mayoría de los libros aparecen esos ejemplos, porque nosotros estamos trabajando con organismos ya completamente hechos. Nosotros somos el producto de millones de años de evolución, y son los ejemplos que más tenemos a mano. Pero, en teoría, no tiene por qué ser necesariamente así si atendemos al grado de complejidad de los sistemas. Y por eso, vuelvo a repetir, aunque sea insistente, las teorías de redes sistémicas, las teorías de no linealidad, las teorías de complejidad, esos nos pueden ayudar mucho, pero sin despreciar todo lo que ya se ha hecho. Sobre todo porque descartan por completo eso que acabas de decir, de una mutación en un solo individuo. Pues que dura no lo descartan por completo, lo ponen en su justa medida, ajustan las dimensiones de importancia que puedan tener, pero no lo descartan por completo, lo ponen en su justa perspectiva, que es distinto. Absolutamente. Que es distinto, no se puede descalificar las cosas de esa manera tan acérrima, porque entonces nos arriesgamos a que nos quiten la razón que podamos tener. No, las teorías de sistemas lo que dicen es que los organismos o los sistemas o las células o los ecosistemas dependen de la interacción de una gran cantidad de elementos simultáneamente, y que cuando hay algún desajuste el sistema reacciona y recupera el equilibrio. Entonces lo que produce el cambio es cuando el desequilibrio es suficientemente grande para hacer que el sistema se reestructure. Entonces eso no tiene nada que ver con una mutación al azar en un solo individuo, porque como usted mismo ha dicho antes, eso es absurdo que se propague para toda la población y que le dé una ventaja tan grande que elimine a todo el resto que no la tienen, que es la visión que tenían los darwinistas, ¿no? Que para que se propague una mutación tiene que eliminar a los que no la tienen. Es una cosa absolutamente demencial, no tiene ningún sentido biológico. Entonces el tema está en que no se puede mezclar las churras con las merinas, y todo esto lo que hace es añadir más cosas a lo que teníamos antes. No, hay que plantearse que si la base teórica sobre la que está montada tiene unas carencias tan tremendas que permiten decir con toda rotundidad que es absolutamente falsa en función de los conocimientos actuales sobre la genética, hay que replanteárselo desde el principio, como dice gente como Safiro, como Lee Margulis, como Villarreal de California y como Carl Wesse, que están diciendo que hay que replantearse la biología desde la raíz, porque nos han llevado una visión del mundo, de la naturaleza totalmente aberrante, basada en la competencia y en las ventajas, y que no tiene nada que ver con eso, que la naturaleza se caracteriza por el equilibrio dinámico. Y entonces, pues, en eso no tiene nada que ver la competencia ni lo más. Pero también es un equilibrio en tensión, ¿no? Por lo menos así me lo enseñaron a mí. No solamente un equilibrio, digamos, dinámico, sino que hay una tensión también. Eso es lo que nos enseña la teoría de sistemas. No solamente que los sistemas se reestructuran cuando hay una perturbación muy grande. Puede ser una perturbación pequeña dependiendo de los umbrales de tolerancia fijados por los parámetros que se llaman críticos en el sistema. Por lo cual tampoco se puede decir la descripción que hemos dicho antes, como que es que esto solamente cuando sean perturbaciones muy grandes. Bueno, pues no es así. No es así, por lo menos en teoría, y si jugamos con la teoría de sistemas, vamos a jugar de verdad con rigor, sabiendo lo que dice. Y hombre, teniendo en cuenta, por ejemplo, que la longitud del pico de los pinzones siempre se explica, aquellos que tienen el pico más largo y pueden alimentarse mejor, desplazarán, por decirlo de alguna manera, en un caso de escasez de alimentos, aquellos que tienen el pico más corto y que no pueden bien. A lo mejor no nos gusta el nombre de competencia, puede que sea un lenguaje victoriano, pero entonces ahí sí que estamos nosotros mezclando las churras y las merinas, porque además he visto que los picos de los pinzones una determinada cultura una cosa muy curiosa, con la ideología científica que hay detrás. Quiere que le diga una cosa muy curiosa, que se ha comprobado que los pinzones, los picos cambian como respuesta al ambiente, no es porque tengan genes diferentes, sino que los genomas son exactamente iguales y que dependen de las condiciones ambientales. Es decir, que claro, una condición ambiental muy fuerte es precisamente la escasez. El hecho de que haya escasez y que haga que sobrevivan los que tengan el pico, y quien dice el pico dice cualquier cosa. No sobreviva, no nos centremos en el dedo, sino miremos a la luna que señala. No nos quedemos mirando al dedo, vayamos al concepto básico. Aquellos que tengan alguna aptitud biológica superior, que sean capaces de reproducirse más, que sean capaces de alimentarse mejor, que sean capaces de defender sus depredadores, eso es un invento, por favor. Lógicamente
van a sobrevivir. Sí, que eso es un invento. Bien, eso es un cuento de que los animales que sobreviven más es cuando tienen mejores condiciones ambientales. Si no, si hay una sequía, pues se mueren los leones por muy sanos que sean. No tienen nada, una población que dé más capacidad de sobrevivir más a un animal que a otro. Hay extinciones que son absurdo. de especie, y tiene usted razón, hay extinciones que son de especie porque el cambio es tan grande que no hay ninguna variabilidad heredada que permita sobrevivir. Pero en otros casos no es así. Bueno. Y entonces, aunque nos sonriamos, resulta que sobreviven aquellos que tienen una pequeña variabilidad que les permite adaptarse en ese momento a ese cambio ambiental. Y son los que se propagan y pueden incluso dar lugar a especiaciones alopátricas por separación de zona geográfica o lo que queramos. Esos son mecanismos reales, con lo cual podemos discutir si tienen más o menos importancia ya no es así, de verdad. Pero no podemos decir que no existen. Podemos discutir que sean más importantes que otros, sin duda. Pero decir que no existen es falsear la realidad y transmitir una imagen muy equivocada de lo que es la evolución a los oyentes que no sepan nada de ella. Una cuestión más también, un reparo que he escuchado a veces precisamente al papel que desempeñan las mutaciones en esto de la variabilidad, ¿no? Entonces es precisamente el por qué, por ejemplo, no aparecen seres, vamos a decir así, mutantes en el registro fósil o también en los seres vivos que conocemos hoy en día, desde que tenemos ya hacemos unos estudios más o menos fiables, que ya tenemos cierto cúmulo de décadas, ¿no?, al respecto. Esto no quiero decir, por ejemplo, se comenta que para los, por ejemplo, bueno, yo lo he leído en círculos creacionistas, ¿no?, y de diseño inteligente, que un argumento a su favor, que ellos encuentran un argumento a su favor es que no hay realmente seres mutantes, ¿no?, por decirlo así, es decir, no encontramos un individuo o un grupo de individuos que sean una mutación de otros dentro de una comunidad hoy en día. Y también en el registro fósil no se detectan tampoco estas especies de seres mutantes tan claramente, ¿no? Claro. Esto, bueno, es un reparo que ellos ponen que no sé si tiene fundamento o no. Tiene fundamento absolutamente, claro. Es una cosa que los llevan dirigidos por su ideología, pero reflejan la realidad, ¿eh? Que si la evolución fuese como se tiene oficialmente el darwinismo, por gradaciones insensiblemente diminutas y continuas, como nos están contando aquí, pues la cantidad de eslabones intermedios que se encontrarían en el registro fósil serían infinitamente mayor que las de las características finales. Y no es así. Lo que se encuentran en los periodos geológicos han recibido su nombre porque tienen faunas diferentes, se ha visto que son diferentes, distintivas, y se agarran al Archaeopteris o Aguros, que hay ejemplares que no son radicalmente nuevos, tienen parte de los componentes anteriores, pero a nivel global se ha estudiado profundamente el registro fósil y se ha comprobado que lo que nos dice es que los cambios son radicalmente bruscos, con lo cual no tiene nada que ver con los temas que hemos mencionado anteriormente, que yo comprendo que es algo que resulta difícil de visualizar y de imaginar, pero es que la naturaleza es tremendamente compleja y naturalmente nosotros no tenemos capacidad para visualizarla porque cuando llegue ese momento es un momento tan duro que más vale no estar ahí. Pero la realidad, hay científicos, paleontólogos muy prestigiosos como Otto Schindewolf que dice que la teoría evolutiva darwinista no está confirmada por el registro fósil, porque insisto, que si la evolución fuese de forma tan gradual, encontraríamos infinitamente cientos de miles de millones más de ejemplares intermedios que ejemplares considerados finales, y no es así. Se encuentra de vez en cuando alguna cosa que catalogan como intermedio cuando realmente pues a lo mejor suelen ser en muchos casos son montajes absolutamente. Y entonces el problema está en que nos han enseñado a pensar en la evolución de una forma bastante sencillita, y como todo el mundo lo ve muy claro y que unos tienen ventaja y otros evolucionan más que otros, y sí, pero no tiene que ver con los cambios evolutivos. En lo que respecta a lo que comentaba el compañero Juanjo, lo que comentamos de las mutaciones, ¿qué opinas, Rafael? Hombre, desde luego los creacionistas que yo sepa no hablan de mutantes, hablan de especímenes de transición, y eso sí que hay especímenes de transición. La discusión viene en si esos especímenes son suficientemente continuos o no. Yo no me considero un gradualista, yo creo que sí que puede haber saltos, digamos. De hecho, no es lo mismo la selección natural como cambio dentro de una misma especie, como el proceso de especiación o los grandes procesos macroevolutivos, por ejemplo, entre vertebrados e invertebrados. Son procesos que desde mi punto de vista son distintos. La discusión está en cuál es el grado de continuidad que satisfaría a los adaptacionistas y cuál es el grado de discontinuidad que satisfaría a los saltacionistas, por decirlo de alguna manera. A mí eso me parece muy complicado de determinar, precisamente también porque el registro fósil no es nunca continuo, en el sentido de que los fósiles
fósiles son muy difíciles de crear. Los fósiles no aparecen así porque sí, tienen que darse unas condiciones geológicas, bioquímicas, ambientales muy específicas. Entonces es raro encontrar fósiles. Los fósiles son raros, son poco frecuentes. Entonces tampoco podemos cargar todo sobre el registro paleontológico, sobre el registro fósil, porque me parece que sería exagerar un poco las tintas, aunque yo tiendo a estar de acuerdo en que un continuismo exagerado es también pernicioso, igual que un saltacionismo demasiado brutal, ¿no? Porque tiene que haber algún eslabón intermedio, porque si no las cosas salen prácticamente de la nada y volveríamos un poco a la visión teológica, ¿no?, de aparición de las especies. Bueno, una cuestión también más. El papel del hombre actual, ¿no?, con la capacidad de conocimientos que tiene científicos y tecnológicos, puede ser también un agente evolutivo. Es decir, por ejemplo, ahora sabemos que tenemos capacidad pues para biológicamente, ¿no?, cambiar y precisamente trabajar genéticamente. ¿Podríamos realmente alterar el marco? Y se habla, por ejemplo, ya si nos ponemos conspiranoicos, incluso de generar virus, generar nuevas bacterias, y eso puede tener un impacto en el ecosistema. Bueno, yo lo de intervenir en la evolución no. La evolución es un fenómeno tremendamente complejo y tremendo y no hay posibilidad de eso. Lo que sí hay posibilidad de interferir en la naturaleza de una forma tremenda. Es decir, las bacterias estas que están generando últimamente híbridas son bacterias que se producen por intercambio de islotes de patogenicidad como respuesta a agresiones ambientales. Hay trabajos que demuestran que una dosis tremenda de antibióticos hace que las bacterias intercambien genes de resistencia a los antibióticos e incluso que lleguen a hibridarse. Por ejemplo, el tema de la Escherichia coli es un híbrido de Escherichia coli, que es una bacteria normal del intestino que tiene su función habitual, que no es patógena, porque las bacterias no son patógenas, se hacen patógenas cuando algo agrede su ambiente natural. Y es híbrida de Escherichia coli y de Shigella, que es una bacteria que está en las paredes del intestino, con lo cual se convierte en una bacteria patógena. Y los virus que están creando son virus, no es que los cree el hombre, sino que se generan porque hacen unas cosas, manejan los virus y saben lo que están haciendo. Y por ejemplo cultivan, para hacer las vacunas, cultivándolas en tejidos vivos, para que los virus se reproduzcan, el virus de la vacuna, si quieren, con el virus por ejemplo de la gripe. Y los tejidos vivos están repletos de virus endógenos que tienen su función, pero claro, cuando tú les introduces un virus ajeno, al final puede llegar un momento en que los virus se hibriden y al final se producen virus híbridos que pueden ser realmente peligrosos, ¿no?, como el virus híbridos de ave y hombre o de ave, hombre y cerdo. Es decir, que la intervención en la naturaleza del hombre puede llegar a ser muy peligrosa porque están basadas en la concepción de la naturaleza, la que yo pretendo discutir, del azar y la competencia y lo más apto, que lo que están haciendo es alterar los componentes esenciales de los ecosistemas. O sea, por ejemplo, un virus como el de la gripe aviar y ese tipo de, no sé si el SIDA, que bueno, ya hay algunos que también hablan, ¿no?, de que pueda haber sido como un accidente, ¿no?, por culpa de mano humana. Una vacuna, sí. ¿Eso tiene algún fundamento? Sí, claro, mira, hay una cosa que es cierta, los tejidos animales están, el 10% del genoma humano son virus endógenos, completos, que ante una agresión ambiental pueden ser capaces de reconstruir su cápsida y hacerse infectivos. Los virus endógenos sobre todo son muy activos en el desarrollo embrionario. Entonces yo he visto, cuando el tema de la virus de la gripe del pollo y la del cerdo me puse a buscar, y he entrado en webs de laboratorios farmacéuticos y ponen muy orgullosos cómo fabrican los virus, las vacunas contra la gripe, cultivando virus de la gripe humana en huevos de pollo embrionizado, que están absolutamente repletos de virus endógenos. Entonces, ¿qué pasa? Pues los virus de la gripe humana pues se hibridan con su correspondiente de pollo y se producen virus híbridos. O sea, así que no es que los virus muten y cada año salgan cepas que mutan porque los quieren invadir y nos quieren la visión que tienen de los virus que son egoístas y que quieren invadirnos para matarnos, ¿no? Tienen su función naturaleza y cuando nosotros los alteramos es cuando se convierten en patógenos. Máximo. Es una cosa fundamental de lo que yo pretendo rebatir y combatir la visión esta de la naturaleza tan brutal que hace que la agredamos continuamente y al final consigamos que se produzca un desastre de proporciones incalculables. Máximo, hablas, por ejemplo, del virus de la gripe aviar. Lo comentaba el compañero Juanjo, es un tema delicado, pero bueno, hay muchas teorías al respecto. El tema del virus del SIDA, ¿cuál es la teoría que tienes al respecto, siguiendo un poco esta línea? La teoría, yo estas cosas no son teorías. Yo lo que intento es de exponer los datos que existen. Y entonces yo, en mis clases de ecología humana, y ponemos en común estas cosas con alumnos que son gente bastante inteligente, que manejan muy bien Internet, y hay gente brillantísima, y entre todos hemos ido avanzando y profundizando en estas cosas, hasta hemos llegado al hecho de que en los años 50, Hillary Koprowski, que es el científico con más patentes a su nombre, un señor bastante ambicioso,
elaboró una vacuna contra la polio, cultivando virus que consideraban de la polio en riñones de chimpancé y de macaco. ¿Esto de la polio qué es, Máximo? ¿Perdón? ¿Esto de la polio qué es? La poliomielitis es una enfermedad que produce parálisis, que afecta al cerebro, y que hay datos actuales que hacen pensar que tenga relación con productos químicos, no con directamente con los virus. Pero entonces lo que hicieron fue que cultivaron el virus que habían identificado, el virus de la polio, que lo encontraron en el digestivo de niños sanos. Ahora se ha visto que el digestivo está repleto de virus que están colaborando con las bacterias en el funcionamiento del intestino. Y fabricó una vacuna contra la polio, insisto, cultivando los virus que habían sacado en embriones, en riñones de chimpancé y de macaco. Y de la información pues se vio como los ayudantes negros de Koprowski dijeron que sí, que efectivamente cazaban chimpancés y los extraían los riñones casi prácticamente en vida para cultivar ahí los virus. Entonces luego hicieron una campaña de vacunación de 1 millón de niños en África, en las colonias, porque África, como sabréis, se está utilizando como laboratorio, como experimento para los laboratorios de los farmacéuticos. Sí. Una cosa, el jardinero fiel, la película esa se queda corta en relación con la realidad. Y entonces, pues claro, si produce una vacuna de estas con un posible virus híbrido y vacunas a 1 millón de niños en condiciones, muchos de ellos pues poco favorables, pues la posibilidad de que acabe produciendo un síndrome de inmunodeficiencia es real, ¿eh? Y entonces pues es bastante posible que el virus SIDA, ya sea la secuenciación del virus del SIDA ha demostrado que tiene secuencias humanas y de chimpancé, el VHI1, y el 2 de humanas y de macaco. Entonces pues yo es una de las pocas cosas que tengo bastante claras, ¿no? Que el virus del SIDA se produjo por un error, porque claro, en aquella época ni se conocía los virus endógenos ni sabía nada del tema, y lo único que estaban guiados es por conseguir la vacuna, porque claro, el que la consiguiera se forraba, evidentemente, porque la polio afectaba a niños de clase media norteamericana, entonces pues había un gran interés en curar la polio. Y entonces pues estoy casi, yo diría que estoy convencido de que se produjo por la forma de cultivar el virus. Rafael, no sé si... Sí, yo creo que la ingeniería genética al final nos va a permitir construir a gusto nuestro bacterias y virus, y entonces me da miedo, teniendo en cuenta cómo actúa el género humano en estos casos, me da mucho miedo lo que pueda ocurrir. Por otro lado, sí que creo que el ser humano ha intervenido y está interviniendo en la evolución. Desde el momento en que nosotros propiciamos con nuestra irresponsabilidad la extinción de especies animales enteras, estamos alterando el ecosistema y de alguna manera estamos alterando también la evolución, si es que creemos que los sistemas evolutivos son sistemas complejos e interconectados, como yo pienso. Y en cuanto al origen de la hipótesis esta sobre el origen del SIDA, pues hombre, yo no puedo demostrarlo y creo que nadie lo puede demostrar, pero es bastante probable que fuese así. Bueno, parece ser que los oyentes están muy activos en el chat, y nuestro compañero pues Miguel Ángel Ruiz ha hecho un acopio de las preguntas, ¿no?, que realizan los oyentes. La verdad es que, bueno, temas desde luego apasionantes, han tocado muchos de estos temas, y lo cierto es que los oyentes están inquietos, ¿no, Juanjo? Pues la gente pregunta un poco de todo. Sí, ahí está ya Miguel Ángel con la información. Pues tenemos, dice, ¿cree alguno de los invitados que es posible, como pensaba Fred Hoyle, que es posible que los seres vivos de la Tierra hayan ido incorporando material genético procedente de virus que llegan desde el espacio en material micrometeorolítico? Madre mía, bueno, rápidamente ya puede ser explicando un poco qué es esto, porque desde luego muchos de los oyentes acaban de quedar como un poco ojipláticos, ¿no? Bueno, pues yo puedo hablar de Fred Hoyle, que fue uno de los astrofísicos más brillantes que han existido, pero era contrario a las teorías oficiales, y eso suele funcionar muy mal. Él hablaba de que el universo era estacionario, o sea, que era eterno, y que no había habido el Big Bang. Le puso el nombre él en plan sarcástico, ¿no? Pero también he leído astrofísicos que dicen que ellos necesitan saber que hay un principio y un fin. O sea, que también hay el componente de la creencia, también influye mucho en estas teorías científicas. Ahora las teorías que hay de astrofísica hablando incluso universos paralelos y cosas así. Y este hombre fue el que me despertó el interés por los virus, porque las explicaciones que daban eran muy interesantes. Hablaba de que efectivamente, como se sabía que los virus tienen capacidad de integrar sus genes en los genomas de los seres vivos, puede ser un mecanismo de adquisición de secuencias génicas, ¿no? Entonces, el tema está en que los astrofísicos, hay revistas que ya hablan de ello con auténtica naturalidad, ¿no? De que la vida es inherente al universo y se propaga por el universo, y que los componentes básicos de la vida pues son los virus y la bacteria. Las bacterias trajeron las componentes fundamentales de la célula eucariota,
y los virus trajeron otros componentes que no tienen las eucariotas, como los cromosomas lineales, la separación de la transcripción de la traslación, los telómeros, y también los programas embrionarios que produjeron algo tan fantástico como la explosión del Cámbrico, que es la aparición repentina de todos los grandes virus de animales existentes ahora y algunos más incluso. Es decir, que no es ningún absurdo eso, digamos. Yo, de hecho, mi idea es que es muy probable que la vida sea un fenómeno inherente al universo y que germine en los sitios donde las condiciones sean adecuadas. O sea, que la cosa es bastante más grandiosa y más, así como la evolución es mucho más grandiosa de las tonterías que nos han contado, de que el más apto y las ventajas y eso, sino que son fenómenos tremendos, ¿no?, de reestructuraciones radicales de las biotas, pues que el universo también es bastante más impresionante de lo que nos han contado y que estamos ante algo que se escapa de nuestras capacidades de momento. Más preguntas, Miguel Ángel. Pues Ángel 9 pregunta que cuál es su opinión sobre la definición de razas, si creen en la existencia de razas o no. Rafael. Yo creo que no hay razas como tal, que el ser humano es uno, el género humano es uno e indiviso. Entonces no se pueden establecer diferencias más que absolutamente secundarias, como puede ser el color del pelo, el color de la piel o el color de los ojos. Todas absolutamente irrelevantes, y me parece que ningún biólogo moderno puede discutir eso. En cuanto a la pregunta anterior, yo creo que nadie ha demostrado todavía que vinieran en el material cometario, en el material meteorítico, virus enteros o bacterias enteras. Sí parece fuera de toda duda que con la química esta estelar que hay ahora, llevaron a la Tierra moléculas orgánicas prebióticas que fueron las precursoras de luego las moléculas biológicas que ya dieron lugar pues a todo el desarrollo de la vida, porque claro, si decimos que ya llegaron aquí en los meteoritos virus y bacterias, lo que hacemos es retrotraer la pregunta, ¿no? ¿Y dónde se formaron esos virus y bacterias? Y al final estamos en las mismas, necesitamos saber un proceso físico-químico material que nos dé lugar a estas moléculas biológicas ya que den lugar luego más adelante inicien el proceso de evolución. Bueno, yo antes tengo que decir lo siguiente, eso de que se ha demostrado que llegaron sustancias sueltas, no se ha demostrado nada, porque la detección de la materia orgánica en el universo es a base de espectrofotometría, y se sabe que son moléculas orgánicas, pero no se sabe cómo están organizadas. Entonces el tema de que llegaron solamente moléculas sueltas, también forma parte de la visión también de la evolución, de la forma también de que tiene que ser por fuerza, gradualmente y al azar. Pero resulta que los sistemas vivos no pueden aparecer gradualmente, porque para que funcionen tiene que estar una serie completa de sustancias muy complejas en coordinación. Entonces el problema está en que, aunque parezca raro, la vida, por extraño que parezca, no puede aparecer gradualmente, sino de repente. La cuestión es dónde aparecieron. Pues de momento hay que guardar un extra de modestia, pues bueno, pues ya veremos. Se está avanzando mucho la investigación. Hay programas de investigación muy complejos sobre búsqueda de vida extraterrestre, y ya veremos cómo están organizadas esas moléculas que se han detectado en los asteroides. A ver, es decir, que la cuestión es que no pretendemos explicar todo, sino que hay cosas que no se pueden explicar de momento. No, se han detectado moléculas orgánicas en meteoritos que han caído en la Tierra, con lo cual eso no es ninguna hipótesis, ninguna conjetura. Y desde luego a mí me parece mucho más probable que se formaran esos microorganismos en la Tierra que no en el espacio exterior y que luego cayeran hasta aquí. Eso es una cuestión también de verosimilitud. No, pero lo de probabilidad de que se formen en la Tierra resulta que es absolutamente es cero. Es decir, que la probabilidad de que aparezcan de una forma gradual y al azar, como nos cuenta con el mundo ARN y cuando después se genera una membrana al azar, eso es una cosa realmente poco consistente en relación con el funcionamiento de los sistemas biológicos. Es decir, que no es ninguna aberración llegar a la idea de que las bacterias y los virus aparecieron en la Tierra como tales, porque de hecho las bacterias y los virus estaban en la Tierra antes de que las condiciones para la vida fueran adecuadas. Es decir, cuando la vida de la atmósfera era tóxica y estaba sometida a la Tierra a bombardeos permanentes de meteoritos, había bacterias y con sus fagos incorporados en la Tierra. Y como sabemos que la célula eucariota se formó por agregación de bacterias y que las características eucariotas, muchas de ellas han sido aportadas por virus, pues entonces cabe la posibilidad de que aparecieran así. Que no sabemos cómo se formaron ni cuándo, pues bueno, eso hay que esperar a tener información, pero lo que yo no me niego es a intentar dar explicaciones simplemente porque yo confío, es más verosímil, pues ya hay que esperar, y seguramente que antes o después nos llevaremos sorpresas al respecto. Decir que la probabilidad es cero de aparición de organismos muy simples me parece hacer un uso muy malintencionado de la teoría de la probabilidad, que no se puede aplicar de esa manera, porque entonces sí que nos salen las probabilidades que a nosotros nos da la gana. No se puede decir que la probabilidad es nula porque no es verdad. Hay procesos físico-químicos suficientemente conocidos y explicados para dar lugar a los primeros preorganismos. No hay procesos conocidos, hay hipótesis
hipótesis muy voluntaristas, pero sinceramente todas tienen el punto débil de que los fenómenos que componen la vida solamente se pueden producir cuando hay un número considerable de moléculas tremendamente complejas en interacción. Es decir, que sinceramente, aunque en los libros venga como demostrado que hay un mundo ARN, es falso, son hipótesis con mucha voluntad, pero con poca información real detrás. A mí me parece menos voluntarista que decir que aparecieron virus y bacterias en medio del espacio sideral y cayeron a la Tierra. Me parece menos voluntarista, ¿eh? Lo que sí es cierto es que la vida apareció en la Tierra traída por meteoritos, porque resulta que el agua de la Tierra en su inmensa mayor parte proviene de meteoritos, y se ha comprobado que hay meteoritos, asteroides, que están formados en su inmensa mayor parte por agua, y sabemos que el agua marina es una sopa de bacterias y virus. Entonces, claro, una cosa es el agua y otra es la vida. Que el agua la trajeran los meteoritos no quiere decir que la vida cayera también. No confundamos ni mezclemos los conceptos. No, pero solamente digo que si se sigue la pista que aparecieron ya como tales bacterias, los primeros fenómenos vivos, como tales bacterias, como tales virus, y se sabe ya también que el mar, el agua marina, es una auténtica sopa de bacterias y virus, que hay 10.000 millones de virus por litro de agua marina, y bacterias 10 veces menos, pero que es una auténtica sopa, pues es bastante alta la probabilidad de que ya vinieran directamente en el meteorito, que eso nos lleva a decir dónde aparecieron. Pues de momento habrá que esperar a tener información, pero que la vida se formara aquí de forma abiótica, mediante unión de moléculas al azar y todas esas cosas, la verdad que sinceramente se sostiene. Yo creo que sí que se sostiene y es perfectamente viable, no hay más que ir a ver la bibliografía. Bueno, tenemos más preguntas al respecto de lo que hemos comentado en el programa de hoy, Miguel Ángel. Pues una pregunta más la formula nuestro oyente Uco y pregunta si la teoría de la complejidad irreductible del científico Michael Beck, ¿qué opinan los invitados? Primero, ¿en qué consiste esa teoría rápidamente, Rafael? La teoría de la complejidad irreducible dice que hay estructuras que no se pueden explicar, son, como su mismo nombre dice, irreducibles en términos de procesos anteriores con pasos más simples que surgieron a partir de sistemas menos complicados, también más simples. Eso lo dice Michael Behe porque es un conocido creacionista, o él se quiere llamar a sí mismo defensor del diseño inteligente, viene a ser lo mismo, y en el fondo es una tontería, como le ha sido demostrado en publicaciones realizadas ex profeso para demostrar que la posición de Behe hablaba además de determinadas proteínas que estaban en la corona que movía los flagelos de los espermatozoides, no se podían haber producido por un paso evolutivo relativamente gradual. Ahí no me quiero meter en la cuestión del tamaño de los pasos graduales. El caso es que sí se puede hacer. Sí que tenía precursores, sí que tenía antecesores, esas estructuras proteicas, y yo creo que a Behe, como tal creacionista que es, no se le debería dar demasiado crédito. Bueno, yo quiero decir que no comparto en absoluto el creacionismo de Behe, el diseño inteligente, pero que sí efectivamente hay sistemas complejos que no se pueden reducir a sus partes componentes, es decir, solamente funcionan cuando están todos en interacción. El tema está en que dentro de toda esta dialéctica de que se ha demostrado todo, está demostrado, pues la verdad que las demostraciones que hicieron para contradecir a Behe no eran realmente muy sólidas. Están publicadas en prestigiosas revistas y usted los puede consultar cuando quiera, porque tiene razón en el sentido de que hay sistemas que solo funcionan cuando están completos, pero solo funcionan con esa función. Precisamente cuando son sus precursores funcionan con otras funciones, y eso es lo que era la raíz del artículo que le contestó a Behe. Pero es que es lo que dicen, que puede ser que tuviera otras funciones antes, pero realmente que no dice puede ser, oiga, que dice que tenía determinadas funciones distintas la proteína cuando tenía una estructura menos complicada a las funciones que tuvo después con la estructura más complicada. Es que no dice puede ser, es que lo afirma y lo demuestra. Es cuestión de leerse el artículo. Lo afirman porque son bastante dogmáticos, pero la verdad que no es difícil de comprender. Claro. Hay una célula bacteriana, si no tiene una membrana que la aísle del exterior, si no tiene el ADN, si no tiene las proteínas, si no tiene, pues no puede. Es que no estamos hablando de células bacterianas, estamos hablando de las proteínas que había en el flagelo de los espermatozoides, que ese es el argumento de Behe. Yo estoy hablando de flagelo. Yo estoy hablando del argumento de Behe, porque la pregunta del oyente era sobre el argumento de Behe. Claro, no podemos dispersarnos de tal manera. Yo no comparto los argumentos de Behe, pero que sí es cierto que hay sistemas irreductiblemente complejos, que no funcionan si no tienen todos sus componentes en funcionamiento, y que no pueden producirse por cambios graduales al azar. Entonces el tema está en que se mezcla el creacionismo. Cuando si un creacionista dice una cosa razonable inteligente, pues ya no se puede mencionar eso porque lo dice Behe. Pero yo sí soy consciente de que el concepto de sistemas irreduciblemente complejos en biología existen. Y que por eso digo que las bacterias a lo mejor se tuvieran que formar de una vez, que es una cosa muy misteriosa. Pero estamos hablando a un nivel bacteriano, ¿no? No estaríamos hablando... Porque por ejemplo, yo he leído en
literatura también, vamos a decir, creacionista, que incluso hablan de, por ejemplo, el ojo, ¿no? Es decir, cómo se puede reducir la complejidad del ojo, que en cuanto manipulas cualquier o falta cualquier elemento, como es tan interdependiente, alteraría la propia función del ojo. Hay ocelos muy primitivos y muy sencillos que tienen una función visual y son mucho más simples, es decir, que son saltos evolutivos, pero tienen unos componentes anteriores. Es decir, que hay una cuestión que para mí me resulta tremendamente complicada, y es que el tema de la manipulación de la lucha contra el diseño inteligente y contra el creacionismo es una manipulación que se emplea para intentar desvirtuar a cualquier otra persona que diga algo parecido a lo que dicen ellos. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí. Entonces, es un problema. Sí, bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Claro, me llaman creacionista porque digo que la evolución es saltacionista, porque por fenómenos biológicos, por la evo-devo, por el registro fósil, entonces ya dicen, eso lo dicen los creacionistas, por lo tanto, este señor es creacionista. Es una cosa de verdad. Hay que evitar un poco lo que serían las trincheras, ¿no? Es decir, no se puede ser antidarwinista, por así decirlo, pero eso no significa estar en contra de la evolución y echarse a los brazos del creacionismo. Efectivamente. Bueno, pues... Bueno, una última pregunta, si quieres, que bueno, en un programa como el nuestro es pertinente, y es vuestra opinión, porque se comenta en determinados círculos y también en determinados sectores, por ejemplo, si hay hueco o necesidad de la intervención de inteligencias extraterrestres para explicar de algún modo la evolución biológica en nuestro planeta. Oye, Juanjo, no te rías. No, por ejemplo, hoy no hemos tocado el tema de la evolución humana, no puedo evitarlo, que ya esperaremos dedicarle otro programa solamente a la cuestión de la evolución humana, que sí mismo, pero bueno, hay quien dice, ¿no?, que hay esa intervención no digo de biología extraterrestre, que ya ha salido, sino de inteligencia extraterrestre. ¿Qué opináis al respecto? Yo no tengo nada que decir al respecto. Vale. Rafael. Lo mismo, me parece que no tiene ningún sentido mezclar asuntos tan absolutamente dispares y que toda conclusión que se quiera buscar es totalmente forzada. Bueno, hemos llegado al clímax de este programa porque en este momento, cuando son ahora mismo las 8:34 de la tarde, Máximo Sandín y Rafael Alemán se han puesto de acuerdo en algo. Bueno, pues Máximo, de verdad, muchísimas gracias por haber compartido esta rata con nosotros en Dimensión Límite en este debate que os aseguro pues será apasionante y continuará, cuando esto vaya al podcast en internet, estoy seguro de que continuará el debate. Así que Máximo, de verdad, muchísimas gracias. Un placer. Rafael Alemán, una vez más, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Dimensión Límite. Gracias a vosotros. Hasta la próxima.